Bueno, ahora sí, gente. Mil disculpas. Tuvimos un problemita técnico ahí con los celulares, no podíamos conectar. Y acá estamos de vuelta. Esperemos que esta vez sí sea la definitiva con este vivo. Donde, bueno, la idea, como les comentaba hace un ratito, es conmemorar a Andrés Carrasco, a toda su labor, a toda su historia, con todos los aportes que hizo eh, a nuestra ciencia y a nuestro país. Bueno, no sé si ella estará aquí. Ahora sí. Eh, Ahí se está conectando Alicia. Hola Alicia, Hola, ¿qué hola tal? Matías, ahora sí, Ahí estamos. Ahora nos vemos los dos, ambos. ahora sí, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, ahí estaba comentando a la audiencia que bueno, hoy la idea es conmemorar a Andrés. Eh, Mayo fue el mes en el cual él se fue y bueno, junio es el mes que se conmemora su nacimiento, ahora el 16, eh, Así es. en el Día de la Ciencia Digna, en su honor, en su nombre, a todo el conjunto de científicas, científicos, científicas y bueno, y público general, gente que se sumó a esa propuesta y bueno, hoy por hoy tenemos este gran día conmemorando a esta gran persona que, como dijo un profesor de nuestra facultad, sería un verdadero prócer, uno que no aparece en los billetes, uno que no aparece en las estatuas, pero que debería ser mencionado o tenido en cuenta en el país con esa magnitud. Pero bueno, sabemos que hay fuerzas que lo van a impedir o que por lo menos lo invisibilizan. Pero bueno, nosotros estamos acá buscando hacer la diferencia, digamos, en eso, ¿no? Visibilizando y haciendo patente toda su labor y toda su garra, ¿no? Sus ganas de vencer, de salir adelante, sin importar las adversidades. Eh, Sí, mira, respecto al homenaje a Andrés, hay una escuela que lleva su nombre, la Escuela Rural de Saladillo. Creo que es una de las cosas que más lo hubieran emocionado, ¿no? Fue una decisión además de la comunidad, donde se votaron varios nombres y la comunidad eligió el nombre de Andrés para la escuela. Así que ahí ya tenemos un principio de homenaje muy, muy fuerte, muy valioso, ¿no? ya que ya lo creo, más por la ciudad, ¿no? Que está inmersa en todo lo que es la pampa húmeda productora cerealera, así que mismo la misma gente, ¿no? La misma gente de ahí de la ciudad de Salavito haya decidido eso, es un Sí, lujo. Y creo, claro, como decir, eh, a Andrés lo hubiese conmovido. Yo no, claro, no tengo tanto conocimiento de Andrés. Él vino una vez a nuestra facultad nada más a dar una charla allá por el año 2010 más o menos, habrá sido, ujú, que me invitó a Centro de Estudiantes. Y bueno, esta fue la única vez que yo lo pude ver, lo más cerca que lo tuve. Eh, claro. pero bueno, después en el corazón y bueno, y en nuestro vivero, junto con Darío y con Guillermo Folguera hace unos años, cuando inauguramos el invernadero, le pusimos una placa en su nombre también, nuestro invernadero en la facultad, en contra del Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo no aprobó esa moción, dijo que como no era profesor de la universidad era imposible ponerle Ah, mira. un nombre de un profesor que no era de la universidad. Nosotros sospechamos que era por otras cosas, pero aún así Lo hicieron igual. lleva el nombre de él. Qué bueno. Así que bueno, Alicia, nada, yo te quería preguntar primero sobre vos, bueno, dónde estudiaste, qué hiciste y luego cómo conociste a Andrés. Bueno, mira, de mí te puedo contar que soy doctora en ciencias biológicas. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México porque durante la dictadura yo tuve que exiliarme y si bien había iniciado mi carrera en la UBA, tuve que abandonarla y una vez ya en México retomé la carrera, me recibí allá y cuando volvió la democracia volví a Argentina, me incorporé a la UBA con un profesor, Osvaldo Reich, que también volvía del exilio en Venezuela y que armó el grupo de estudio en evolución, de estudio y de docencia también, porque hasta ese momento
no se enseñaba evolución en la UBA. Salían los biólogos sin haber estudiado la teoría evolutiva, ¿no? Una cosa bastante curiosa y tardía, ¿no? Y costó mucho lograr, varios años, hasta 10 años, lograr que fuera una materia obligatoria, ¿no? Tremendo. Sí, tuve el privilegio de incorporarme a ese grupo. Osvaldo Reig era un biólogo evolutivo, filósofo, paleontólogo de primer nivel y muy generoso también en su conocimiento. Y yo hice el doctorado allí con él, con una beca de CONICET. Eh, Esa es más o menos mi trayectoria académica, aunque bueno, tengo que destacar esto. Si bien me gustaba mucho la investigación, también me gustaba mucho la enseñanza en todos los niveles y la divulgación. Y esta deuda de la enseñanza de la teoría evolutiva, donde estábamos ahí disputando el espacio con creacionistas, ¿no? Mano, Y retrógrados dogmáticos, no estaba realmente presente en los contenidos de la educación media ni primaria, y trabajé mucho en ese sentido, desarrollando materiales, libros para chicos, para docentes también que no tenían hasta ese momento herramientas de calidad como para poder enseñar estos temas. Y bueno, a eso también me dediqué mucho tiempo. ¿puede Eh, ser que has aportado al libro Curtis también? sí, desde el año 95 más o menos, junto con un equipo de compañeros y compañeras de aquí, fuimos seleccionados para actualizar el libro, ya que las autoras originales, Curtis y Barnes, se habían retirado y una editorial nacional había comprado los derechos sobre la obra. Entonces, con este equipo trabajamos en la actualización del libro. Ya van 5 ediciones del libro donde vamos como abriendo el juego, ¿no? Y cambiando el enfoque también, porque si bien es un libro que desde siempre fue un libro muy respetado y con un enfoque humanista, en estos últimos años nosotras, Adriana Schneck y yo, que somos ahora las coautoras argentinas, decidimos darle un enfoque de biología en contexto social, o sea, mostrar los contenidos de la biología, pero también en virtud de problemáticas socioambientales y de salud que tuvieran que ver con las problemáticas de nuestra región, de Latinoamérica. Y fuimos cambiando los ejemplos, los enfoques y agregando reflexiones críticas y herramientas para pensar la biología inserta en la cultura, ¿no? Y en la política también. Qué importante, ¿no? Porque hemos aprendido de libros, ¿no? De docentes que también traían ejemplos y, bueno, no siempre los ejemplos eran arraigados a nuestros temas, a las cosas de importancia, y citando un poco acá esto que hablaba, ¿no? De Oscar Barzazzi, ya antes de ciencia política y cientificismo, de cómo siempre se buscan los temas extranjeros, ¿no? Para poder tomar vuelo o tener renombre, lo que sea, y bueno, qué importante esta labor de ustedes, ¿no? De un libro de cabecera que se utiliza normalmente en los primeros años de la carrera de biología o en el Instituto de Formación Docente de las carreras de profesorado de biología, o en muchos ámbitos donde la biología se enseña, que esto esté plasmado, para mí es un asombro primero, y segundo, una tranquilidad. Bueno, gracias, gracias por esas palabras. Y sí, la verdad que fue un desafío importante. Afortunadamente la editorial nos dio toda la libertad para hacer las cosas en los términos en que nosotras creíamos conveniente. Y bueno, es un libro atravesado por una postura política e ideológica ambientalista, y bueno, donde se toman problemáticas como la problemática de género, las problemáticas sanitarias de la región, de una manera contextuada, ¿no? Invitando también a muchos colaboradores que han participado del libro. Pero un lujo ahora saber que podemos seguir contando con el Curtis y que además hay autoras, científicas, docentes argentinas aportando con esta mirada tan importante, tan necesaria. Así que bueno, gracias Alicia por eso. Bueno, esa es una parte de la historia. Otra parte que por ahí vale la pena, porque ahí es donde conocí a Andrés, Bien, comentar, es que
llegado un punto, yo trabajaba también con Sara Rieti, que fue la última discípula de Oscar Barsasky, Upa, una mujer con muchísima profundidad y audacia en sus ideas, que ella era la directora de la maestría en política y gestión de la UBA, ¿no? En ciencia y tecnología, política y gestión de la ciencia y la tecnología de la UBA. Yo me acerqué a ella para participar de unos seminarios interdisciplinarios y finalmente fue tanto lo que me atraía el estar allí con ella trabajando en estos temas que cambié de la Facultad de Ciencias Exactas, mi plan de trabajo lo enfoqué más al área de la política científica y me quedé trabajando con Sara hasta el final, ¿no? Ella falleció en 2017 y bueno, y la maestría ahora está en una situación muy crítica. mm, Pero bueno, allí aprendí muchas cosas y entre otras, bueno, conocí a Andrés, que fue siempre invitado a dar algunas charlas en esa maestría, especialmente por Sara, que lo quería muchísimo. Y bueno, ahí es donde nos empezamos a vincular. mirá qué lindo vínculo, ¿no? Y en qué lugar tan emblemático, y bueno, y con Sí, las raíces que tiene, porque si Sara sí. fue discípula de Oscar, y todo esto, o sea, cómo es, ¿no? Ese cúmulo de gente ahí comprometida desde otro punto de vista, bueno, ahora entiendo todo. Es un Dándome- entramado humano. Sí, sí, No es casual que nos hayamos ido entrelazando y bueno, hubo mucho afecto también entre nosotros, además de una muy rica discusión y producción conjunta. me imagino que sí. Bueno, y ahora quiero hacerte ya unas preguntas, a ver si las conoces, si tenés, digamos, las ganas de contestarlas, las contestarás, y si, bueno, si no me decís, bueno, esto no puedo. Que tiene que ver con respecto a Andrés, ¿no? Y cosas que me inquietan a mí en lo personal, y bueno, si el público después quiere sumar alguna pregunta y te animás a responderlas, bueno, veremos si sale alguna otra. Yo quería saber qué pasaba cuando Andrés, todos sabemos que él estaba muy comprometido socialmente y que no siempre estaba en el lado académico. En el último momento él estaba mucho tiempo trabajando con las comunidades, ¿no? Trabajando con las asambleas. En ese momento el laboratorio continuaba sus investigaciones, por ejemplo, las investigaciones que él hizo contra el glifosato u otras, o simplemente él iba con su equipo a todas estas cruzadas que hacía. Bueno, el laboratorio sí siguió funcionando, incluso después de su fallecimiento. Eh, Algunas líneas continuaron, otras no. Las que tenían que ver con agrotóxicos, en principio, después de su fallecimiento no siguieron. Él tenía en marcha experimentos que no concluyeron con glufosinato de amonio, que es el relevo del glifosato, ¿no? En varios transgénicos donde él ya tenía resultados y veía que era aún más dañino que el glifosato, el glufosinato. Pero eso no se publicó, no concluyó. Al frente del laboratorio siguió Silvia López, que era, digamos, la investigadora que lo sucedía, digamos, en experiencia y formación. Y algunos discípulos jóvenes, pero fue muy difícil mantener después las becas y bueno, no sé actualmente cuál es el estado de situación del laboratorio. Bien, pero bueno, hasta donde él estuvo, esa línea se mantuvo, y bueno, cuando él ya no estuvo más, entonces aparentemente empezó a decaer ese lado. Sí. Eh, lo que sí- lo que yo imagino, ¿sabes? Es una percepción de lo que se hablaba, ¿no? De lo que se habla es todo este tema de esta persecución encubierta, ¿no? Por parte de las autoridades de la ciencia argentina. No sé si habrá tenido repercusiones o no, pero bueno, espero que no, y espero que no sean tan reales, o sí, no sé qué esperar, porque realmente la humanidad en muchos aspectos de la vida deja mucho que desear. Sabemos que somos, de repente nos salta de un lado ahí algo medio atravesado que no permite el avance de la ética, sino que un retroceso, ¿no? Pero bueno, Sí, mira, digamos, lo que él aportó era muy fuerte,
porque era la primera denuncia así contundente que mostraba el lado oscuro del modelo, ¿no? Que es un modelo que irónicamente se presentaba como amigable con el ambiente, etcétera, etcétera. Eran muy fuertes las evidencias que él tenía, y bueno, cuando las dio a conocer, y además las dio a conocer de una manera particular, porque no fue a partir de una publicación en una revista especializada, si bien esto después ocurrió, pero, sino que originalmente cuando él ya tuvo en firme esos resultados, por un lado se los hizo llegar a las madres de Ituzaingó, estas mujeres Mm, que ya estaban detectando en su localidad la presencia de nacimientos de niños con malformaciones que eran muy similares a las que Andrés había encontrado en su modelo experimental, y que estaban peleando para que se reconociera esa situación, con mucha dificultad porque el sistema médico no le daba lugar a ese reclamo y ellas mismas estaban haciendo estudios epidemiológicos. Entonces, esta evidencia de Andrés, de la ciencia dura, era algo muy valioso para darle visibilidad a su reclamo, ¿no? Y de hecho, Andrés se largó a hacer eso inspirado en esas demandas, ¿no? Necesitamos apoyo de la ciencia para poder darle visibilidad al problema, ¿no? Andrés decía, no es la legitimidad lo que estamos dando, ¿no? Porque lo que ellas saben ya es claro, suficiente, claro, ¿no? claro, claro, Las claro, claro. comunidades ya saben, y él no creía de ninguna manera que la ciencia era la última palabra, pero sí sabía que por el prestigio de la ciencia, una evidencia de esas características iba a ayudar en esa lucha. Y así es como él les arrima los resultados y los da a conocer en página 12, en un medio de comunicación masiva, donde, bueno, es Darío Aranda la persona que lo entrevista, lo escucha y lo acompaña en esa denuncia, ¿no? Desde el periodismo comprometido que hace Darío, ¿no? Así que bueno, todo eso fue muy original como comportamiento, ¿no? Y muy contundente, y despertó, por supuesto, reacciones también muy revulsivas, muy fuertes, ¿no? Yo creo que Andrés no se sorprendió por eso, Sí, porque él sabía, ya está. sabía lo que podía pasar y lo hizo a conciencia y sabiendo que él tenía espalda para sostener eso, ¿no? Pero la realidad es que fueron muy pocos los colegas que lo apoyaron y fueron muchos los que le dieron la espalda, los que se sumaron a las voces, digamos, hegemónicas que desconfiaban de los resultados y que también lo cuestionaban, entre comillas, éticamente por haber dado a conocer resultados que no habían sido publicados en una revista científica. Lo que Andrés dijo en ese momento es que él prefería respetar lo que la ética le indicaba de su compromiso con la sociedad y no con la comunidad científica. Que él no consideraba que haya sido una falla ética dar a conocer esos resultados, y de hecho también los envió a publicar una revista científica, sabiendo que eso podía tardar meses o años. De hecho, al año la publicación estaba ya hecha en una revista científica de primer nivel. Pero, digamos, la campaña de desprestigio que habían montado tanto el ministro Barañao como Claro. varios personajes de su propia facultad, esa campaña de desprestigio no cesó, a pesar de que los resultados habían sido publicados en una muy buena revista. Así que ahí la crítica no era desde la ética científica, era una crítica política, ideológica, ¿no? De incondicionalidad de la comunidad científica cooptada por el pensamiento hegemónico para este modelo, que es la mayoría, ¿no? Lamentablemente. Sí, 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 eso se nota, hay institutos de nuestra facultad, uno muy cercano, tenemos en el Vivero, que hoy recibe, no sé si, yo creo que sí, sigue recibiendo un buen subsidio de Johnson Johnson y bueno, fabrican pastillas para mosquitos, con químicos que van a parar a nuestras casas y a nuestras pieles y un montón de cosas.
y no sé qué pasó con un proyecto que tenía en ese mismo instituto de, en vez de usar pesticidas, usar unos parásitos, unos endoparásitos de los mosquitos que antes cultivaban y liberaban en los charcos o en los lugares para que este parásito entrase al mosquito y había un control biológico, por decirlo así. Claro. Y bueno, Ujú. este proyecto espero yo, no voy a hablar y no tengo idea, espero que siga, ojalá que esté y estén conviviendo los dos, por lo menos, y no solamente uno donde una empresa multinacional utiliza la maquinaria científica argentina y se lleva todos los réditos económicos. Claro, Y ni sí, que sí. hablar con lo que va a parar a nuestra piel, porque eso es pastillitas o es lo que querramos y todo va a parar a nuestro ambiente personal. Sí, al aire, al agua, a lo que comemos, lo mismo que A todos todos lados. los agrotóxicos, ¿no? Esta idea de producir alimentos con múltiples venenos, es una cosa disparatada de este modelo hegemónico, ¿no? Sin embargo, bueno, se sigue expandiendo. Totalmente, se sigue expandiendo y bueno, es un tema que no sabemos cuándo lo vamos a resolver, por lo menos hoy por cómo las dirigencias que tenemos política del país adelante menciona el tema o no lo menciona o lo que él dice como presidente, digamos, da a entender entre esas líneas que no hay importancia y que va a seguir todo como venía. Igual no quiere decir que las gestiones anteriores del país hayan hecho algo, simplemente dicen, algunos han dicho que van a hacer algo, pero nunca han hecho nada, y por las espaldas es peor, han firmado tratados o cosas con empresas muy grandes, y aquí estamos. Así es, La, sí. la ley Este, de semillas, bueno, un montón de cosas que ya saben. sí, sí, todo tiende a la privatización de la vida y del conocimiento, ¿no? Y en este momento, claro, este gobierno, con esta postura extrema de financiar absolutamente todo, arrincona a toda la comunidad científica en un reclamo de supervivencia. Pero nosotros tenemos un debate interno pendiente que quizás en este momento sea muy difícil dar, pero que tiene que ver con qué ciencia queremos hacer. O sea, reclamamos financiamiento, pero ¿para qué y para Aquí. quién es lo que estamos haciendo, ¿no? Que es lo que se preguntaba Barsaschi, lo que preguntaba Sara Rieti, lo que seguimos preguntando nosotros, ¿no? Ahora es muy difícil Totalmente. hablar de eso, ¿eh? Porque parece que todos estuviéramos del mismo lado diciendo, por favor, financiennos. Pero hay algo de un debate que trasciende a la comunidad científica, es un debate social, porque Totalmente. no somos nosotros los científicos los que tenemos la única autoridad para discutir qué queremos hacer y cómo. Es toda la sociedad la que está financiando eventualmente la formación de profesionales y la producción de conocimiento, y allí es donde debiéramos tener la posibilidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Es un debate largamente postergado. Totalmente, y, bueno, a mí justo me tocas un pedacito vertebral, como esto que me mencionaste y traes a la charla, porque a mí, digamos, me conmueve, me moviliza el hecho de esto, de que las líneas de investigación, como decía Bartasi en su momento, digamos, quién las maneja? ¿Por qué unas líneas de investigación progresan más que otras? ¿Por qué esas líneas tienen más subsidios que otras? ¿Y por qué instaurar una línea de investigación amigable con la sociedad y con el ambiente? A veces cuesta tanto, ¿no? Y cuesta tanto publicar, y si publicás en una revista nacional o publicás en algo de alcance regional, no tiene el mismo valor que Valor, una revista afgana o una revista de Pakistán o una revista, no sé, de cualquier otro lugar que vos decís, ¿quién la va a leer? claro. Y el conocimiento es de Argentina, lo que se está generando con plata argentina, con todo. ¿Por qué tenemos que terminar haciendo eso y ser juzgados por gente que no son de otros países? O sea, para poder publicar en revistas de otros países. Y eso sí, eso es una discusión que a mí me motiva, pero bueno, sabemos que hoy está lejos, muy lejos, como dijiste vos, y por ahí la situación lo hace más difícil, pero no por eso imposible. No, no, por cierto, es un tipo de reflexión que tenemos que seguir tratando de instalar, y yo siento que especialmente entre la gente más joven esa preocupación existe, que quizás no está claro cómo llevarlo a la práctica, aunque hay líneas de investigación en los laboratorios, a veces son líneas secundarias,
pero que tienen que ver con esa inspiración de hacer una ciencia que apunte al bien común, ¿no? Y que no sea inspirada en lo patentable, ¿no? El problema es que, bueno, el discurso oficial y en muchos casos de los personajes más conspicuos de la comunidad científica va por el lado de exaltar el patentamiento, celebrar un trigo transgénico, en Claro, fin, o la patata. la privatización, la incorporación de las corporaciones cooptando los recursos humanos y materiales en muchos casos que son públicos para el desarrollo de cuestiones que no son más que mercancías. Entonces, bueno, es complejo, pero yo creo que está abierto de alguna manera, sobre todo entre los chicos que están buscando los motivos para seguir adelante con sus carreras científicas, esa preocupación, y que eso hay que abonarlo siempre, aunque en este momento esté eclipsado por esta avanzada, ¿no?, que apunta con destruir la ciencia en su totalidad. Totalmente, totalmente. Y también en los planes de estudio, yo lo veo, digamos, acá en nuestra facultad tuvo reformas hasta no hace mucho, y la CONEAU peleando a morir para que los planes de estudio sean justamente eso, son planes que responden a las necesidades de las empresas y no a la necesidad propia de la sociedad, que es la que nos banca y de la cual somos parte. Claro. Vernos por fuera de la sociedad porque estamos en una universidad o dentro de la facultad o en un laboratorio, es lo que eh, a veces se cree o a veces es lo que te transmiten en las aulas, no es la verdadera o toda la parte de la historia, digamos, porque uno sale afuera y tiene que ir a comprar el pan, sale afuera y tiene que compartir con el resto de la gente de la cual somos parte. Y bueno, eso también es un tema que ver cómo los planes de estudios también reflejan un poco el quehacer o la sociedad en la que vivimos, y tiene que ser algo de condescendiente en la región en la cual está inserta esa universidad, porque si no, ¿de qué depende hacer estudios que están en otro lado? Sí. Y para eso haría falta de esos espacios de reflexión en la propia formación, ¿no?, de las carreras científicas, lo cual prácticamente no existe, ¿no? Espacios para historia de la ciencia, para filosofía de la ciencia, para la reflexión sobre la política científica, Claro, no existen. Son siempre marginales, cátedras paralelas, espacios optativos cuando los hay. La mayoría de los chicos salen de sus carreras sin haber reflexionado nunca acerca de estas cosas. Entonces sí, no es casual, digamos, ¿no? No es algo ingenuo e inocente que en la formación estén ausentes esas dimensiones, ¿no?, del ser científico. totalmente, totalmente, que somos profesionales en definitiva, que vamos a estar al servicio del pueblo, en teoría, o somos parte, no sé cómo llamarle, para no ser muy exagerado, pero es la realidad. Eh, pero bueno, esto es un poco todo lo que desata hablar de Andrés, y estar en contacto también con gente como vos, que de antes de conocerlo a Andrés ya estabas en contacto con gente que venía en estas líneas. Eh, Sí. Así que es un lujo tenerte acá. Desde ya te agradezco un montón haber escuchado mis mensajes, haber recibido mi llamada, y haber aceptado hoy estar acá. Así que eso te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, esto va a quedar grabado. Lo voy a subir al canal de YouTube del Libero y va a quedar acá en nuestro canal de Instagram. Así que no sé si hay alguien del público que me esté escuchando ahí, que algunas personas están, quiere hacerte alguna pregunta, y si no, bueno, ya le damos un cierre y, y eso. No sé, Alicia, si querés mencionar algo más o te parece que está bien. No, yo al contrario agradecerte también el espacio, la charla y aquello que estás ahí abonando en tu espacio académico, mantener encendida esta llamita aunque sea un momento de mucha oscuridad. Eh, y bueno, y con respecto a Andrés, decir que bueno, Andrés, surgió esta consigna apenas él falleció, que decía Andrés es semilla, Andrés Carrasco es semilla. Y eso es algo que a lo largo de estos 10 años hemos ido comprobando, porque las semillas que él sembró han germinado en muchas nuevas líneas de investigación que tienen que ver con la misma inspiración con la que él desarrolló lo suyo. Y después, bueno, también la formación de la UXNAL, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, eso es la UXNAL,
un sueño que tuvo Andrés después de interactuar con colegas de México, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Brasil, con quien él tenía lazos fraternos y ya venían intercambiando información de lo que después llamamos ciencia digna, ¿no? Un poco en contraste con lo que es la tecnociencia de mercado, que es lo hegemónico, la ciencia digna. Y bueno, una ciencia digna que atraviesa Latinoamérica en lazos solidarios y que se plasmó en esta UXNAL al año después de su fallecimiento. Y bueno, en ese sentido, sí, semilla que ha germinado y seguirá germinando conforme a las posibilidades climáticas y del abono que le vayamos poniendo con nuestro compromiso y nuestros nuevos lazos con la gente más joven, ¿no? Qué linda reflexión y qué linda, digamos, esta conjunción, ¿no? De decir, bueno, la semilla, ¿no? La semilla que esto que es vida, que es un momento de donde está la vida y vuelve a nacer, donde encuentra ese terreno abonado, ¿no? Y nosotros acá en La Plata teníamos a Damián Marino, que se nos fue el año pasado, Sí. cuando asumió este presidente y vio que todos los subsidios habían sido cortados. Para él fue un golpe durísimo ver que sus líneas se veían avasalladas y que muchos equipos que él había adquirido para seguir trabajando con las líneas de agroquímicos y agrotóxicos se veían truncados. Bueno, no le fue fácil y no logró sobrellevar ese golpe. Y bueno, hoy por hoy no estaba más Damián y pasó algo similar. Las líneas que él mantenía, al no estar Damián, medio que están un poco bajón, por la última noticia que tuve de una compañera que investigaba, que fue su becaria. Y bueno, ahora sé que lo van a conmemorar ahora el 6 de junio, que es el Día del Ambiente. Yo pregunté por qué no lo conmemoran el Día de la Ciencia Digna, pero bueno, van a conmemorar el Día del Ambiente, y bueno, van a hacer unas palabras alusivas en la facultad de él, pero él fue gracias, o sea, él lo quería mucho Andrés, y quería, digamos, tener parte de su legado acá en La Plata, y la verdad que hizo unos trabajos alucinantes acá en el Cinturón Hortícola de La Plata, demostrando la cantidad de veneno que estábamos comiendo y seguimos comiendo porque nadie hizo nada. Creo que la única que hizo fue esta chica Soledad Barruti con el plato fumigado, junto con él hicieron un montón de cosas, pero quedan ahí y bueno, pero bueno, por lo menos es información que está, y hoy también aprovecho a mencionar a él, a Dami, que está ahí junto a Andrés, seguro, discutiendo, charlando en algún lado y apoyándonos para que hoy sigamos siendo semilla y sigamos aportando desde nuestro pequeño lugar a este cambio, a esta revolución, a este modelo diferente, a este modelo que va a favor de la vida, pero no la vida unidireccional, es una vida de todos, una vida en formato de red, una vida en formato biológico, como debería ser, ¿no? O ecológico, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Sí, yo conocí a Damián, lo quise mucho, trabajamos juntos en algunas cosas, y también soy testigo de que Andrés lo quería un montón y valoraba muchísimo su trabajo, decía hay que mirar ahí, ¿no? Era como la persona joven que estaba ahí aportando algo realmente muy valioso. Sé que se quisieron mucho y bueno, es una pena no tenerlos ahora, pero bueno, quedan sus ejemplos, sus modelos y la certeza de que se pueden hacer las cosas de otra manera. No es necesario seguir en la cinta transportadora, ¿no? Totalmente, Alicia. Así que bueno, ahora sí, te vuelvo a agradecer por tus palabras, gracias por este último cierre que fue tremendo y contundente y le da como esto que estaba buscando yo en la charla, ¿no? Y esto que por ahí se me había escapado, esto que mencionás de la semilla que es Andrés y cómo va germinando en cada lugar y cada persona va tomando de él cosas y llevándolas a su realidad propia de cada lugar. Gracias, Matías. Bueno, Alicia, que andes muy bien, que tengas muy buena tarde y buen fin de semana. Y gracias a la gente que Igualmente, nos... seguimos conectadísimos. Por supuesto, gracias. Chau, Chao. chau.